Estoy agradecida de Dios y por lo que Dios va a hacer en este lugar. Sabemos que el trabajo que estamos haciendo no es en vano y de verdad que me regocijo con ver caras de los hijos de la gran cosecha en este lugar. Compartía con Cristian, me decía, pastora, yo venía acá desde que estaba, ¿desde qué? 12 años, de los 15 años, imagínense. Entonces, no había escalera, no había ventilador, y yo, gloria a Dios. Eso me contenta mucho ver a los hijos que Dios plantó en esta casa, amén. Y estaba muy agradecida, me quebranté, dándole gracias a Dios por lo que Dios va a seguir haciendo, amén. Y yo quiero que busquemos la palabra del Señor. Y en esta mañana tengo la responsabilidad de poder dar la palabra. Y oro a Dios para que esta palabra pueda llegar a su espíritu y sea avivada su alma, amén. En el nombre de Jesús. Había una adoración que estaban cantando, adorando los adoradores, y me ministró mucho porque es la palabra ciertamente que va a ser desatada en la vida de cada uno de nosotros, y es de buscar la presencia de Dios, amén. Diga, buscando la presencia de Dios, buscando la presencia de Dios. Sabe que la palabra presencia de Dios, y quiero aperturar para poder entender la palabra, aperturar con lo que significa la presencia de Dios. Ciertamente que en las escrituras, en todas las escrituras, en todos los pasajes, la mayoría de los pasajes hablan de lo que es la presencia de Dios. Y la presencia de Dios es la manifestación del poder de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Amén. La presencia de Dios se refiere específicamente a una cercanía. Presencia es cercanía. Cuando hablamos de presencia, hablamos de cercanía, de alguien. Cuando usted se va a reunir con una persona, usted está con esa persona, o sea, es la presencia de esa persona al lado suyo. Pero yo quiero hablar más profundo de lo que el significado que es la presencia de Dios en nuestras vidas. La presencia de Dios en nuestras vidas, en el término más común, en el término hebreo, se llama panim, con M, panim. Traducido en una de las traducciones es rostro. O sea que la presencia de Dios hace que mi vida se acerque y tenga una comunión con Dios cara a cara. Amén. Esa es la presencia de Dios, que yo pueda conectarme, estar cerca del Padre. Pero hay algo que nosotros tenemos que hacer. Esto implica que tenemos que tener un encuentro cercano y personal con el Señor. Eso es lo que implica la presencia de Dios. Entonces la presencia de Dios es el acercamiento que tengo yo con Él. Porque usted quizás se puede reunir con una persona y bueno, sí, hermana, vamos a hablar y tipo normal, ¿sabe? Quizás no sucede nada, bueno, vamos a reunirnos, tomamos un café. Pero lo que quiero llevarte en esta mañana, que la presencia de Dios te va a acercar cada día más a Él. Y en la presencia de Dios tú vas a conectarte con el Padre. Es una cercanía, es algo íntimo la presencia de Dios. Es algo que te hace, los que buscan la presencia de Dios es porque tenemos sed. Tenemos hambre de buscar su rostro, es la presencia de Dios es muy distinta a la presencia de una persona. Al menos que usted esté enamorado de alguien y cuando esté delante de esa persona, se le mueve todo, se le mueven todos los cimientos. Gloria a Dios, por aquí dijeron amén. Entonces, esa presencia de la que yo quiero llevarte en esta mañana es algo distinto, es algo genuino, es algo hermoso, es algo maravilloso, es algo que te conecta, que cuando tú te conectas con la presencia de Dios, yo lo voy a decir por mí, yo me derrito en la presencia de papá. Porque es algo hermoso, porque es algo que me va a llenar, es algo que me llena hasta el alma.
Esa es la presencia de Dios que yo quiero compartir contigo en esta mañana, amén. No cualquier presencia, porque la presencia de Dios es algo divino, es algo extraordinario, es algo sobrenatural. No es nada común la presencia de Dios. Y ciertamente la palabra de Dios habla mucho en las historias donde se presentaba y se manifestaba la presencia de Dios. Pero yo quiero enseñarte algo nuevo hoy a través de la presencia de Dios. La presencia de Dios, escucha bien esto, la presencia de Dios no ocurre automáticamente en tu vida. Eso no va a ocurrir así como que, bueno, yo quiero que la presencia de Dios esté ahorita aquí conmigo. No, eso no ocurre de inmediato, no ocurre inmediatamente, automáticamente. La presencia de Dios, ella se va a manifestar a través del hambre, la búsqueda y la sed que tengas por ella. La presencia de Dios va a ocurrir cuando tú le buscas. Diga conmigo buscar. Diga conmigo, tengo que buscar. Tengo que buscar la presencia de Dios. Ella no se va a manifestar porque yo quiero que la presencia de Dios aparezca en este momento. No, tú tienes que buscar. Y hay un código aquí revelado, es buscar. Ese es un código que los hijos de Dios tenemos que tener. Nosotros, dice la palabra que en muchos de los pasajes, vamos a leer Daniel 10, 18 al 19. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Daniel 10, 18 al 19. ¿Lo tienen? Gloria a Dios. Dice, una vez más, el de aspecto humano me tocó y me infundió fuerzas. Siguiente. Al tiempo que me decía, la paz sea contigo, hombre altamente estimado. ¿Qué dice? Cobra ánimo, no tengas miedo. Mientras él me hablaba, yo fui recobrando el ánimo y le dije, ya que me has reanimado, háblame, Señor. Entonces esto significa que cuando yo busco la presencia de Dios, cuando yo me acerco a la presencia de Dios, me va a traer fuerzas, me va a traer ánimo. Esa es la presencia de Dios que yo quiero revelarte en esta mañana a través de la palabra. Es la presencia de Dios que cuando tú le busques, la presencia de Dios te va a traer ánimo, te va a traer consuelo, te va a traer fuerzas. Dice la palabra aquí, tranquilo, vea esta en la Nueva Versión Internacional, dice, no temas, eres muy apreciado. La paz sea contigo, sé fuerte, sé fuerte. Mientras él le hablaba, yo fui fortaleciéndome. La presencia de Dios, cuando tú entras en el lugar santísimo, en la presencia de Dios, tú vas a encontrar la paz que necesitas, vas a encontrar el ánimo, la fuerza, el vigor para seguir adelante, pero es en la presencia del Dios vivo. Es en la presencia de Dios, pero hay algo, hay un código. Tú tienes que buscarla. Tienes que buscarla. Los que son solteros, que se quieren casar, ¿qué hacen? Busca. Y dirán unos, pastora, yo estoy buscando y no la encuentro. Revísese. Porque hay algo en ti que necesita Dios formar para poderte dar esa ayuda idónea. Pero ¿qué tienes que hacer? Buscar. Cuando tú tienes hambre, quizás que vas a hacer mercado, ¿qué vas a buscar? La comida. Entonces, quiero hacer referencia con esto porque quiero darte a entender el significado tan grande que es buscar la presencia de Dios. En la presencia de Dios, Dios te va a dar y gloria a Dios porque Daniel se le presentó un ángel con aspecto humano. Entonces en la presencia de Dios van a ocurrir muchas cosas. Y Daniel, él aprovechó, bueno, Señor, ya que me estás hablando, ya sé que estás aquí, necesito que me hables, que me digas. Entonces esto me dice que la presencia de Dios te da dirección. Cuando tú le buscas, te da dirección. Por eso es que es importante que nosotros cada día busquemos su rostro. Cuando buscamos su rostro en la presencia de Dios, vamos
a obtener lo que necesitamos. Yo busco y Él me da lo que yo necesito, pero yo tengo que buscarlo. Es un principio, buscar la presencia de Dios. De hecho, yo lo he dicho acá, no el hecho de que nosotros estemos acá reunidos y usted, ay, la presencia, derrama la presencia. No, la presencia de Dios lo buscas tú. Cada quien busca el rostro de Jesucristo para que se pueda manifestar el poder de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Es buscar. Dice por ahí un refrán: el que busca. ¿Qué estás buscando tú hoy en día? Seguro. Por aquí dijeron la presencia de Dios. Amén por eso. ¿Qué estamos buscando hoy en día nosotros cuando tenemos una situación en nuestras vidas? ¿A quién estamos acudiendo? ¿A quién estamos buscando? Busca el rostro de Jesucristo, busca la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios va a llegar tu sanidad, en la presencia de Dios vas a recobrar fuerza, en la presencia de Dios vendrá la provisión, en la presencia de Dios vendrán las fuerzas, vendrá el esposo, vendrá lo que tú necesitas, pero primero tienes que buscarle. Amén, iglesia. La presencia de Dios y su palabra, diga conmigo, me va a fortalecer. Es la presencia de Dios que va a encontrar, que te va a dar el consuelo, la fuerza, el ánimo y la voluntad para seguir adelante. Es la presencia de Dios, es el rostro, es la búsqueda del Señor, es el que te va a dar la fuerza. Es allí donde Él te va a fortalecer. Amén. Y quiero compartir con ustedes la historia, ser breve, con dos personajes de la Biblia. Y el primer personaje que me llama mucho la atención está en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 46 al 52. Me llama mucho la atención, ¿y sabes por qué? Porque eran dos personas que tenían condición. En el libro de Marcos habla de un personaje llamado, a mí me gusta mucho este personaje, Bartimeo. Dice, después llegaron a Jericó, más tarde, salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Yo quiero que usted se meta allí. Yo quiero que usted se traslade a Jericó en esta mañana. Amén. Gloria a Dios por ese amén. Gloria a Dios. Un mendigo que tenía una condición. ¿Cuál era la condición? ¿Cómo se llamaba? ¿De quién era hijo? Timeo. Estaba sentado junto al camino. Siguiente. Al oír que él que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar. Él gritó, él no le importó su condición, donde estaba, sino que él comenzó a gritar. Escuchó que venía el sanador, escuchó que venía el maestro. ¿Sabes por qué? Porque Bartimeo, todas las personas, todos los que están en la historia, en el Antiguo Testamento, se conocían la Torá, se conocían las Escrituras y sabían, habían escuchado ciertamente que venía el Mesías, venía el sanador, venía el Salvador. Todas las personas sabían quién era el Mesías, pero se les revelaba a aquellos que tenían intimidad con el Señor. Cuando buscas el rostro de Jesucristo, vendrá revelación a tu vida. Amén. Entonces dice Jesús, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Siguiente. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Así que lo llamaron al ciego y le dijeron, ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Wow, imagínate que te llama el Mesías. De repente de madrugada nos está llamando Jesús a través de su Santo Espíritu y lo que hacemos es enrollar nomás. Y te dice, levántate a través de... Allá ahí está una perrita para los que conocen. Y ella me despierta a las 6 y yo quiero seguir durmiendo y le pido perdón, Señor, perdóname porque quizás me estás parando a las 6 de la mañana y yo me tenía que hacer una diligencia.
y me paré tarde porque no le hice caso a la perrita. Y yo, ay Señor, perdona, porque dice que hasta las piedras hablarán. Amén. Entonces, él arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. Y vea lo que le pregunta a Jesús: ¿qué quieres que haga por ti? Rabí, quiero ver, respondió el ciego. La presencia de Dios no es automática, no va a venir el poder de Dios automáticamente si no le buscas. Amén. Lo que me impacta de este hombre, Bartimeo, es que él no le importó en la condición en que estaba. Y a él le gritaban, déjalo quieto, quizás le dirían, cállate, que ¿para qué vas tú estás llamando al maestro? Tú no eres digno ni siquiera de llamar al maestro. Bartimeo tenía una condición y era ciego. Y quizás esa condición le impedía en la sociedad ciertamente trabajar, en la sociedad era pobre, mendigo. Y como en esta condición que él estaba, empezó a llamar al Mesías. Me imagino que hubo mucha gente que le decía, cállate, ¿para qué llamas al maestro? No eres digno, ¿qué te crees tú? Pero a él no le importó que le dijeran eso. Lo criticaron, sí, porque había una multitud donde Jesús estaba pasando, pero él no le importó. Él decidió, él tomó una iniciativa y de gritar. Es más, cuando venían las críticas hacia este hombre, él más bien como que les dieron fuerza. ¿Me quieren callar? Bueno, voy a gritar más. ¿Me quieren pisotear? ¿Me quieren condenar? Bueno, ahora es que yo voy hacia adelante. A mí no me importa lo que digan, yo vine a buscar al maestro. Yo sé que buscando al maestro me va a entregar lo que yo necesito. Él decidió, tomó una decisión de buscar. ¿De qué manera? Ciertamente él era ciego, no podía ver, pero él gritando fue la manera que él activó para buscar el rostro de Jesucristo. Y comenzó a gritar, Jesús, Hijo de David. Reconoció el linaje de donde venía Jesús. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y qué hermoso es cuando el Mesías, cuando tú llamas a Jesucristo al rostro, buscas el rostro de Jesucristo y Dios te atiende. Dios te va a atender tu llamado. Dios va a atender tu necesidad. Dios va a estar allí, pero cuando tú le busques, hay una condición, hay un principio, hay un código. Busca el rostro de Jesucristo. Amén. Me gustó mucho porque a pesar de la condición que él tenía, las críticas que pudieron haberle hecho, él no le importó. ¿A cuántos de nosotros quizás no nos han criticado, no nos han marcado, no nos han dicho cosas y preferimos escondernos? ¿A cuántos de nosotros cuántas situaciones nos ha pasado en nuestras vidas? Y veamos la acción, la determinación de este hombre. Era ciego, era pobre, era mendigo. Su trabajo era colocarse en la orilla, ni siquiera en el camino junto para poder pedir. Era un mendigo, pero no le importó las críticas, lo que le dijeron. Entonces, ¿cuántas situaciones quizás estamos pasando en nuestras vidas y nos dicen de todo, nos critican, nos marcan, nos hieren? Pero a nosotros como hijos de Dios no nos tiene que importar lo que digan. Yo tengo que saber que soy hija, que soy hijo, que tengo una entidad en Cristo Jesús, y a mí nada de lo que me digan a mí me va a marcar, a mí me va a desanimar. Yo tengo que seguir adelante buscando cada día el rostro del Señor Jesucristo. Amén. Yo tengo que reconocer quién es Cristo Jesús en mi vida y quién soy yo para Él. Bartimeo no le importó. Él lo que hizo fue buscar. ¿De qué manera gritó? Padre, Jesús, ten misericordia de mí. Y ¿sabe lo que me impresiona? El Padre dice en la otra versión, dice que él, vea lo que le dice. Maestro, dice la versión, maestro, que recobre la vista. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Porque él le hizo una pregunta.
Jesús le dijo a Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres? ¿Qué le dijo Jesús? En otra versión, ve si la tienes allí en la versión NBI. Jesús no le dijo, te doy lo que necesitas. Él necesitaba recobrar la vista. Y Jesús en ningún momento le dijo, te doy la vista. En la otra versión dice, Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha sanado. No, no es esa versión. Tu fe te ha salvado, dice la palabra. Entonces Jesús no le dio lo que necesitaba, que era la vista. ¿Sabe por qué? Por la fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero la fe viene completa, viene añadidura. Cuando tú tienes fe, te va a venir lo que tú necesitas. Jesús no le dijo, toma, si bien, estás sano, anda, vete. No, tu fe te ha salvado, porque dentro de la salvación viene la sanidad, viene la provisión, a través de la salvación en Jesucristo. Amén. Dios no responde a tu necesidad, Dios responde a tu fe y a tu búsqueda. Por eso es que vemos en Bartimeo, o sea, lo movió la fe de creer que iba a recibir su sanidad. Cuando yo creo, yo busco, yo acciono, yo me determino a seguir adelante. Amén. Gloria a Dios. Diga, Dios se va a manifestar. Diga, Dios se va a manifestar, no por mi necesidad, sino por cuanto tenga sed y hambre al buscarlo. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuáles son esas voces que te acusan? ¿Cuáles son esas voces que te dicen no eres capaz, que no sirves, que no tienes futuro, que esto se acabó, que no hay esperanza? Incluso con este sistema pudiéramos escuchar unas voces que digan, tú no puedes ni siquiera abrir un negocio. Quizás tú tienes planes de hacer cosas y tú te pones a mirar o colocar la mirada en el sistema. Y el que la coloque ahí claramente va a decir, verdaderamente no puedo montar un negocio. ¿Cómo voy a montar un negocio, pastora, si el dólar cada ratico y todos los días, cada momento sube? ¿Cuáles son esas voces que estás escuchando? ¿Acaso dependes del sistema? ¿Dependes de lo que te digan? Tu esperanza está en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tu dependencia tiene que ser totalmente de Dios, de Jesús. Amén, iglesia. Tú no puedes depender de nadie, del sistema, como lo dijo Yarixa, que lo digo yo. Tú no puedes depender de lo que te mandan tu hijo. Tú tienes que depender totalmente de Dios, porque de allí viene la provisión, la sanidad. Amén. Cuando buscas a Dios, escucha bien, serás llevado a su presencia. ¿Para qué? Cuando tú buscas el rostro de Jesucristo, es porque serás llevado a su presencia. ¿Para qué? Para ser libre, para ser sanado, para bendecirte, para prosperarte y darte la dirección y nuevos caminos. Cuando tú buscas el rostro de Jesucristo, la presencia de Dios, vas a conocer cuál es la voluntad perfecta, agradable del Señor Jesucristo. Amén. Él te va a dar la dirección cuando tú le busques. El código es busca, busca. Dile a alguien, dile muévete. No, pero dile despiértate, muévete. No te quedes sentado, dile, no te quedes sentado, pero muévelo en serio. Dile muévete, no te quedes sentado, despiértate. Levántate, no te quedes sentado, dile clama. No te quedes callado, dile, clama. No te quedes callado, muévete por fe, clama por fe,
camina por fe, busca por fe, porque cuando buscamos el Señor Jesucristo, cuando buscamos de su presencia, lo buscamos es por fe, nos movemos es por fe. Dice que la palabra de Dios, que el justo por la fe vivirá, es por fe y no por vista. Si usted se pone a ver hoy en día todo lo que está ocurriendo, la fe suya va a ir para el piso. Pero nos movemos por fe, creyendo en la palabra de Dios. Es por fe, iglesia, cuando tú buscas el rostro de Jesucristo. Amén. Diga, lo que va a traer la presencia de Dios, diga, lo que va a traer la presencia de Dios a mi vida es la fe y la búsqueda. Grábese esto, la presencia de Dios, lo que me va a llevar a la presencia de Dios es buscarlo. Por fe yo lo busco. Amén. Lo que trae la manifestación de Dios en tu familia es tu fe y tu búsqueda. Cuando tú quieres traer la manifestación de Dios, el poder de Dios, la gracia y el favor de Dios en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tu negocio, es la búsqueda de la presencia de Dios, es la búsqueda del rostro del Señor Jesucristo. Amén. Por fe, por fe. Es lo que va a traer la manifestación de Dios a tu vida, tu salud, tus finanzas. Todo lo vas a traer y lo vas a buscar en la presencia de Dios. Y cuando tú buscas el rostro del Señor Jesucristo es cuando se activa el poder y la manifestación de Dios en la vida tuya y en la vida de tu familia, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Salmo 63:1. Este versículo, el Salmo 63:1, es expresado por el rey David y habla de una búsqueda a Dios al amanecer como prioridad de un creyente. ¿Cómo dice? Así dice. Dios, ¿cómo dice? Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. El salmista David expresaba en este salmo una búsqueda, pero esa búsqueda con hambre y sed. Y la prioridad de nosotros como hijos de Dios tiene que ser en la mañana, en la mañana. El salmista David nos enseña que lo primero que tú tienes que hacer es clamar al Dios vivo. Lo primero que tienes que hacer en la mañana, dice, busca el rostro del Señor Jesucristo. Porque buscando el rostro del Señor Jesucristo, donde hay tierra seca y árida, habrá agua. Donde hay tierra seca y árida, habrá agua. ¿No entendió? Ciertamente dice tierra seca y árida donde no hay aguas, pero yo estoy diciendo que donde hay tierra árida y tierra seca, el Espíritu Santo va a comenzar a ministrar tu vida, a traer ese renuevo de agua vida que salte para vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Allí es donde se manifiesta el poder de Dios en la vida de las personas que buscan el rostro, lo buscan. Tienes sed, tienes hambre, te sientes seco, te sientes afligido, te sientes que ya estás muerto espiritualmente, que no hay nada, que lo que sucede a tu alrededor, o sea, te da igual, que ves para arriba, ves para abajo y ves lo mismo, ves las mismas cosas, las mismas situaciones. Busca el rostro del Señor Jesucristo, amén. Busca el rostro de papá. Gloria a Dios. Dice, el que buscare, no el que necesitare. Y ciertamente todos necesitamos de Dios, pero no todos lo buscan. Todos necesitamos de Dios, porque cuando hay una enfermedad, yo voy y lo busco. Cuando hay una escasez, ahí yo voy y lo busco. Cuando hay una necesidad en mi vida, es que yo comienzo a buscarlo. Todos lo buscamos porque necesitamos, pero no todos lo buscan. David
buscó la presencia de Dios cuando Israel enfrentó una hambruna de 3 años, segunda de Samuel 21:1. ¿Qué hizo David? Buscó el rostro de Jesucristo cuando hubo una hambruna. Entonces eso me quiere decir que cuando yo busco el reino de Jesucristo, cuando yo busco el rostro de Jesucristo, cuando yo me sumerjo en la presencia del Señor, hay algo que tiene que suceder. Amén. Hay algo que va a suceder. La mujer del flujo de sangre, ¿cuántos años tenía esa mujer? 12 años, y quizás, pastora, yo me sé esa historia. 12 años tenía esta mujer con un flujo de sangre. Y para las que somos mujeres son 5 días, a veces hasta 8, y estamos que me duele aquí, me duele allá, me baja la tensión, no quiero nada, no me hablen, no me miren. Cuando viene el proceso de menstruación en una mujer. Pero esta mujer tenía 12 años con un derrame de sangre. Imagínense esta condición que tenía esta mujer. Era una mujer considerada impura, que la apartaban 7 días para que ella pasara su proceso, porque era considerada en la sociedad, en el Antiguo Testamento, que era una mujer, según las leyes del Levítico, era considerada impura. No se podía acercar a nadie, porque cuando alguien está impuro, si yo toco esto, esto se contamina. Vea la condición que tenía esta mujer. ¿Cómo vivía esta mujer? Tenía, considerando la ley del Levítico, era una impureza ceremonial. O sea, la condición del flujo de sangre se clasificaba como una inmundicia. Esta mujer debía mantenerse apartada de la comunidad durante los 7 días para que durara la duración del flujo. Tenía restricción de contactos. Cualquiera persona que la tocara quedaba impuro hasta el anochecer. Imagínense ustedes. Contaminación de objetos. Todo lo que tocara, ropa, camisa, asiento, todo también se consideraba impuro. Esa era una ley. Prohibición de participación religiosa. Por consecuencia de su impureza no podía participar en ceremonias religiosas. Esta mujer nunca se hubiera arrastrado a los pies de Cristo si ella nunca hubiese creído. Y lo que me impacta de esta mujer es que todos sabemos la historia, es que ella no le importó, aún teniendo la condición, aún sabiendo que era impura, aún sabiendo por la ley que era impura, que no podía tener contacto con nadie, ella no le importó. ¿Qué hizo ella? Ella escuchó que venía el Mesías. Ella escuchó y decidió, se determinó y dijo, si tan solo pudiera tocar el borde. Había una multitud que agolpaba a Jesús. Había una multitud que apretaba a Jesús. Y a esta mujer no le importó arrastrarse y buscar a Jesús para recibir lo que ella estaba buscando, que era su sanidad. Pero ella creyó. ¿Y qué hizo ella? Buscó las maneras de cómo hacer y meterse entre las personas, entre la multitud. ¿Y cuál fue su enfoque? Jesús. Si tan solo tocar el borde, dijo la mujer, seré. Gloria a Dios. Esta mujer dijo que si tan solo buscar el rostro, seré sana. Marcos 5:27, ¿qué dice? Cuando oyó hablar de Jesús, la fe viene por el oír. Cuando yo escucho, cuando yo vengo a la congregación, cuando yo me reúno en célula, cuando yo escucho palabra de Dios, es que la fe aumenta. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Síguelo.
Así que, no. Marcos 5:27. Cuando yo hablar de Jesús, porque decía, si tocare tan solo su manto seré, no dijo sana. Bueno, lo que dice esa traducción, seré salva, porque en la salvación viene la bendición. Amén. Esta mujer estuvo dispuesta a arrastrarse por tierra y buscar tocar el borde del manto de Jesús hasta llegar al hacedor de milagros. ¿Cuántos estamos buscando el rostro de Jesucristo? Gloria a Dios por los que lo estamos buscando. Ella sabía que en Jesús estaba la respuesta. A ella no le importó vencer cualquier obstáculo. No le importó ser pisoteada, no le importó ser vista. Ella solo buscó entrar a donde estaba Jesús, y cuando lo encontró, de él salió el milagro que estaba esperando. Es de él cuando buscamos su rostro. Cuando buscamos el rostro de Jesucristo, la victoria que tú tienes está en Cristo. La victoria que tú quieres está en la búsqueda del rostro del Señor Jesucristo. Amén, iglesia. La presencia no es un amuleto. Y yo quiero entrar más profundo de lo que es la presencia de Dios. La presencia de Dios no es un amuleto, es una persona. En el libro de Éxodo 25, 10 al 22, Dios reveló el diseño del tabernáculo. Usted lo va a leer en su casa, no lo voy a leer. En ese versículo, Éxodo 25, de 10 al 22, Dios reveló el diseño del tabernáculo y el arca del pacto, dando detalles de cómo iba a ser, dando instrucciones de cómo iba a ser el material principal, el recubrimiento y las dimensiones. Dios dio los detalles para hacer el tabernáculo, para hacer el arca. Dios es tan perfecto que Él dio detalles, base de material, de acacia, de oro, las medidas son 2,5 codos de aquí. O sea, Dios dio las instrucciones, reveló las instrucciones para elaborar el arca del pacto. El propósito era que el tabernáculo sirviera como el lugar de la presencia de Dios entre el pueblo de Israel. Ese era el propósito del tabernáculo, conectar el pueblo de Dios, que el pueblo de Israel buscara el rostro de Jesucristo, buscaran el rostro de Jesucristo en el tabernáculo. Si usted profundiza, esto es muy profundo de lo que es el tabernáculo, el lugar santísimo, eso es muy lindo. Entonces, el arca de Dios representaba la presencia manifestada. Donde quiera que llegaba el arca, había una nube con ella. Porque el arca era representada como la presencia de Dios. La presencia de Dios no se manifestaba donde la necesitaban. La presencia de Dios se manifestaba donde la respetaban y la honraban. Era allí donde se manifestaba la presencia de Dios. Ciertamente, si usted ve para acá, ¿sabe algo? Que cuando trajeron esto para la iglesia, para la cumbre de mujeres, la profeta lo trajo. Y cuando yo lo vi, a mí me dio hasta miedo tocarla. Y estábamos en los anexos, y cuando me dice, pastora, traigo algo, y cuando yo veo, estaba Vanessa, la profeta, había otra persona allí, y Zulimar, no recuerdo, intercesores, y cuando yo vi esto, era una presencia hermosa que había ahí atrás. Había una presencia hermosa cuando yo vi esto, y yo, ay, lo toco, no, porque era algo que emanaba, porque esto es algo simbólico.
Esto es algo simbólico, no es que aquí está la presencia de Dios. Ay, si yo la voy a cargar como amuleto y yo sé que si cargo esto para arriba y para abajo, Dios me va a defender. No, esto no es un amuleto. La presencia de Dios es una persona. Era la manifestación. Entonces, donde llegaba el arca, el poder de Dios se manifestaba cuando reconocían, cuando respetaban la presencia, cuando honraban la presencia de Dios. Entonces cuando yo veo esto, yo, ay, eso fue una presencia hermosa allí y ninguna hablaba. Pero con tan solo ver esto, eso me ministró, eso fue algo hermoso, eso me trasladó. Entonces, ese era el propósito del arca, de manifestar el poder de Dios, pero era donde la reconocían, donde la honraban, donde hacían reverencia, donde la respetaban, era donde se manifestaba el poder de Dios. La Biblia dice que en los tiempos de Elí, ¿se acuerdan de Elí? ¿Saben quién era Elí? El sacerdote, el que colocó Dios para cuidar el tabernáculo, ¿se acuerdan de eso? Era descendiente de Aarón, ¿saben eso? Él había entrado en una religiosidad. Y cuando yo colocaba esta parte, me trasladé a la prédica del pastor. ¿Se acuerdan de la prédica del pastor? Estoy hablando de la presencia de Dios. Pero el sacerdote Elí se había vuelto religioso, mas no tenía una relación con Dios. Cuando decimos que Elí se volvió religioso, era porque Elí llegaba, prendía el incienso, el aceite, el candelabro, listo, ya lo prendí, hice mi trabajo. Elí se había vuelto de religioso, mas no tenía una comunión, una relación, no tenía una búsqueda con el Señor. Y estando en el tabernáculo, estando en la presencia de Dios, pero se volvió religioso. ¿Cuántos de nosotros no hemos vuelto religiosos? De venir a la casa de papá, te párate, siéntate, aplaude, ofrenda, chao. Párate, siéntate, aplaude, ofrenda, chao. Venimos como que automático, como que robot. ¿Y dónde está la relación con Dios? ¿Dónde está tu intimidad con Dios? ¿Dónde está tu búsqueda con el Señor? Entonces, vea algo que como sacerdote, como cabeza, si la cabeza anda mal, la familia va a estar mal. Los hijos de Elí copiaron lo mismo que su padre. Lo que hacía Elí lo hacía el padre. Perdón, lo que hacía Elí lo hacían los hijos. ¿Quién eran los hijos? ¿Cómo se llamaban los hijos? Cuando la cabeza, el sacerdote de la casa, del hogar, está en problema, no tiene una relación con Dios, no busca a Dios, no cumple con Dios, su familia viene a ser desastre. Cuando la cabeza está mal. Eso le pasó a Elí y a los hijos de Elí, Ofni y Fizni. Y uno de ellos, el significado, búsquelo, tiene el significado de serpiente, el que habla mucho, el que bla, 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 bla y no hace nada. Ellos dos cometieron pecados graves. ¿Qué hacían ellos? Robaban las ofrendas, robar la carne de las ofrendas antes de tiempo. Ustedes busquen la historia. Y aparte dormían con las mujeres que se la... Porque no había una relación, sino una religión. No había una búsqueda. Se volvieron automáticos. Elí, prendí el aceite, el incienso, las velitas. Listo. No había una comunión, no una relación, no había una búsqueda. Y cuando el sacerdote no aplica principios, no búsqueda, eso influencia la vida de los hijos, influencia el matrimonio, influencia incluso hasta la comunidad. Entonces nosotros o ustedes como cabeza, como sacerdote,
pueden influenciar y marcar una generación. Gloria a Dios. Gracias por recibir la palabra. Entonces, cometieron pecados graves. Se acostaban con las mujeres que servían en el tabernáculo. Su conducta impía y la falta de respeto a Dios y a la ley sacerdotal causaron que el pueblo menospreciara los sacrificios, lo que provocó que Dios los castigara. Vea la influencia que tiene un sacerdote, una casa, una familia. Influencia una comunidad completa. Pero para este cristiano, si es así, el vecino, para ser cristiano como él, mejor no soy nadie, mejor me quedo como estoy. Entonces esto fue lo que pasó con Elí, y a través de esto, de estas malas prácticas, vino castigo, provocando su muerte. Había una profecía en la vida de estos hijos de Elí. Cuando Samuel es llamado, él estaba cerca del arca. ¿Dónde estaba Samuel? ¿Ustedes se acuerdan del llamamiento de Samuel? Él estaba cerca del arca, y antes de que la lámpara se apagara, Dios le habló. Primera de Samuel 3:3. Antes de que la lámpara se apagara, Dios llamó a Samuel. Lo aparece en el libro de Samuel 3:3. Porque Dios le habló a los hijos de Elí. Dios no le habló a los hijos de Elí, sino a Samuel. ¿Por qué le habló? Porque Samuel estaba puro y servía en el Señor. Era el sacerdote Elí, tenía unos hijos. Pero ¿a quién llamó Dios? ¿A Samuel? Y usted dirá, pero era el sacerdote, de quien deberían de llamar son los hijos. Si la cabeza estaba mal, imagínense los hijos. Dios llamó a Samuel porque era un hombre, era un joven que le servía a Dios, era puro y le servía, estaba en el tabernáculo sirviendo. Por eso fue que llamó Dios a Samuel y no a los hijos, porque cometían, imagínese usted, adulterio de todo. En el capítulo 4, y estoy hablando de lo que es el arca, en el capítulo 4 los filisteos capturan el arca. Allí se narra que Israel salió en la batalla con los filisteos. En el capítulo 4, usted lo va a leer. Esto es historia y es verdad. Y ahorita, hoy en día, está sucediendo. Ahí se narra la historia de Israel que salió a la batalla ¿con quién? Con los filisteos. Y fueron vencidos como 4,000. Pero ya usted va a ver por qué. Cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron, vea qué tremendo es. Los ancianos dijeron, traigan el arca, porque trayendo el arca, Dios nos va a defender. Ellos buscaron el arca por una necesidad, porque necesitaban que Dios los librara. Y eso no funciona así. Ellos agarraron el arca como un amuleto. Los ancianos, traigan el arca, porque fueron a la batalla y fueron vencidos. Y los ancianos, ya va, pero ¿qué pasó aquí? ¿Por qué fueron derrotados? Aquí está pasando algo. Bueno, traigan el arca, que ahí está la presencia de Dios. Y como está la presencia de Dios, Él nos va a salvar, Él nos va a librar. Lo agarraron porque lo necesitaban, mas no porque lo buscaron. Lo agarraron como amuleto, agarraron el arca como amuleto. Traigan el arca para que Dios nos salve. Ellos querían el arca no para adorar o hacer sacrificio, o sea, no lo buscaron. Porque cuando tú vas al arca, a la presencia de Dios, tú vas en sacrificio, le buscas para adorarle, porque estás en la presencia de Dios, porque estás agradecido, vas delante de la presencia de Dios como sacrificio delante de Él, lo buscas, porque estás agradecido. Ciertamente hay una necesidad, pero hay un código, hay un principio. Busca su rostro primero, adórale, alaba a Jehová. Y ellos lo buscaron porque lo necesitaban.
no para hacer sacrificios, no para adorarle, sino para que los ayudara. En el libro de Primeras de Samuel 4:3 al 10, nos narra acerca de que ellos quisieron manipular y manejar la presencia de Dios, no como una persona. Por eso fue que cayó juicio en ellos, porque Dios no se mueve así. Por eso es que Dios no los libró, porque Dios no se mueve por los caprichos, por lo que tú necesitas. Dios se mueve cuando tú le buscas. Dios se mueve cuando tú le adoras. Dios se mueve cuando tú le agradeces. Pero no porque lo que tú quieras, con tus caprichos, Dios no vas a mover a Dios por tus necesidades, por tus caprichos. Uno va a la presencia de Dios porque reconoces al Dios vivo, reconoce que Él es tu sanador, aunque estés con una enfermedad, usted va a la presencia de Dios, buscar su rostro y decir: Padre, gracias por la sanidad, gracias, papá, por la provisión. Lo buscas y le agradeces. Padre, necesito, y sacas una lista de puras necesidades, pero no buscas el autor de la sanidad. Y eso fue lo que pasó con esta gente. Lo agarró de amuleto, y por eso es que Dios no hizo nada. No porque no quiso, sino porque estaban haciendo las cosas incorrectas. Fueron derrotados los israelitas por jugar con la presencia de Dios. Estaban jugando con la presencia de Dios, y con la presencia de Dios no se juega. Tengamos cuidado con jugar con la presencia de Dios. Que a veces estamos por allí: no vayas por este lado, los hijos, papá, mamá, no vayas para acá, no vayas para allá. No, yo soy un hijo de Dios, yo cargo la presencia. La presencia de Dios no es un amuleto. Incluso hay personas que agarran la Biblia como amuleto. Ahí viene el ladrón: no, a mí me va a robar porque cargo la Biblia. Eso no es un amuleto. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Gloria a Dios. Y sabe que los filisteos, si usted se mete en la historia, ellos creyeron que porque Dios no ayudó al pueblo de Israel, era un Dios indefenso, porque los filisteos reconocían el arca. Los filisteos sabían que aquí había la presencia de Dios. Y cuando fueron a la batalla y vieron que Dios no les dio la victoria a los israelitas, ellos dijeron: pero este es un Dios indefenso. Y todas las batallas, cuando ocurrían las batallas, se llevaban, el que salía victorioso agarraba el Dios de aquella nación y celebraban, ¿sabe? Los derrotamos, y presentaban ese Dios al Dios de ellos. Y usted sabe para qué historia voy, ¿verdad? Cuando fueron derrotados los israelitas, los filisteos pensaron: nada, ganamos. Por eso es que dije, el arca fue capturada por los filisteos. Ellos se robaron el arca. Y escucha esto: cuando los filisteos se llevaron el arca, ¿lo presentaron ante quién? ¿Ante quién lo presentaron? ¿No ha leído? Ante el dios Dagón. Aparece en Primera de Samuel 5, del 1 al 12, haciendo creer que el Dios de Israel fue derrotado. Ellos pensaban que les habían dado victoria, y lo presentaron delante del dios Dagón. Celebraron. A la mañana siguiente, ¿qué pasó? El dios Dagón estaba postrado delante de la presencia de Dios. Y ellos dijeron: ya va, pero vean acá, ¿qué es esto? Quizás fue el viento que sacudió y tumbaron a nuestro Dios, y lo volvieron a colocar. A la mañana siguiente, ¿qué pasó?
manos y cabeza en tierra. Y ahí ya va a ver acá, pero aquí está pasando algo. Esto no es normal. Y se asustaron porque reconocieron que era el poder de Dios, la manifestación de Dios, porque al Dios que yo le sirvo es más grande y más poderoso que el que está allá afuera. Al Dios que yo le sirvo, al Dios que yo le busco es más grande y más poderoso que el que está allá afuera. No hay poder más grande que el poder de Dios. No habrá brujo ni lengua que se levante contra mí, porque el que va conmigo va delante de mí como poderoso gigante. Amén. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ese es el poder de Dios. Ese es al Dios que yo le sirvo. Ese es el Dios que yo busco de día y de noche. Y ellos pensaron que tenían la victoria ganada. Y usted dirá, pero ¿por qué no les dio la victoria? Si ahí estaba Dios, por lo que le dije, lo agarraron como muleto y Dios no juega. Con Dios no se juega, con la presencia de Dios no se juega. Y no con todo y esto, a la mañana siguiente, ¿qué comenzó a pasar, a suceder? Se enfermaron. Le comenzó a salir tumores a toda esa gente allí. Ay, papá, yo estoy aquí, esto no funciona así. Y comenzaron, para hacer la historia más corta, comenzaron a llevar el arca ahí mismo. Pero vamos a decir, la mandaron por pata. La mandaron para otro sector, para Guasipati, para el Callao. Ahí comenzaron a zumbar el arca. Y llegó en la última estación, vamos a llamarlo así, donde dijeron, ya va, acá tú traes esa arca, será para que nos maten a toditos aquí, llévate esa arca de aquí, porque reconocieron el poder de Dios en la vida de cada uno de ellos, que con Dios no se juega, era la presencia de Dios que estaba allí y comenzaron a zumbar esa arca. No me traigas esa arca para acá. ¿Cuántos quieren tener el arca? ¿Cuántos quieren tocar el arca? Cuidado que hay ahí. Cuidado que hay ahí en la presencia de Dios. Tengo que revisarme cómo estoy. Pero no con esto quiere decir que como yo he cometido pecado, como yo no me siento digno, como yo, pastora, estoy haciendo aquí, estoy haciendo allá, yo no me puedo presentar delante de la presencia de Dios. Eso es embuste, eso es mentira. Usted es digno de presentarse delante de la presencia de Dios, porque cuando yo busco su rostro, cuando yo busco la presencia de Dios, es allí donde se va a manifestar el poder de Dios y voy a ser libre, voy a ser sano, voy a buscar lo que necesito, amén. Así que no hay excusa para decir, pastora, yo he pecado, yo no soy digna del Señor, yo no soy digna de presentarme. No, eso es excusa, mentira de Satanás, y yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Tú eres digno de presentarte delante de la presencia de Dios. Para cuando te presentas delante de la presencia de Dios, usted dice, papá, soy sacrificio. Aquí está mi cuerpo, aquí están mis manos. Reconozco, límpiame, líbrame, purifícame, porque la presencia de Dios te purifica. La presencia de Dios te va a librar, te va a sanar. Amén. Pero no es excusa de no sentirte digno. En el versículo 6 al 12, a mí me gusta, allí es donde en la primera de Samuel 5, del 6 al 12, especifica que comenzaron a poner el arca aquí, el arca allá. Entonces no hay poder más grande que el poder de mi Dios. El pobre clamó y fue oído. El pobre clamó y fue oído. Y no fue ignorado. Jesús lo libró de todas las aflicciones. Bartimeo clamó. Bartimeo clamó a Dios y él no fue ignorado.
¿Cuándo fue la última vez que oraste? ¿Cuándo fue la última vez que buscaste el rostro de Jesucristo? Comienza por 15 minutos, 5 minutos. Y tú verás que cada día, orando a la misma hora, se vuelve un hábito. Lo que estamos aprendiendo los días miércoles. Pero ¿qué hábito estás agarrando? ¿Cuándo fue la última vez que tú buscaste el rostro de Jesucristo? Pon una hora, 5 minutos. Y va a llegar un momento donde el cuerpo, tengo que orar, porque se vuelve hábito. Haz los 21 días, esfuérzate. Busca 21 días exactos, una hora exacta para buscar el rostro de Jesucristo. Y va a llegar un momento en que hasta que solito te va a decir el Espíritu Santo, es hora de orar. Cuando pasan las mañanas, cuando usted se determina a pararse a las 3 de la mañana, ponga alarma. Ay, pastor, es que no me despierto. Pon alarma, dile al Espíritu Santo. Llega un punto donde la alarma no ha sonado y tú te levantas, porque se vuelve hábito. Busca su presencia. En la presencia, es la presencia de Dios, que tus debilidades morirán, se van a ir en la presencia de Dios. Él es el único, la presencia de Dios es el único lugar donde tu carne se debilita. En la presencia de Dios, tu carne muere en el nombre de Jesús. Donde tu orgullo se muere, se seca. Donde tu desánimo se desanima. Donde tu depresión, tu ira se mueren, se debilitan, es en la presencia de Dios. En la presencia de Dios recibes la fe, la fuerza, la fortaleza y el ánimo. Es en su presencia que la ira se convierte en amor. El rencor se convierte en perdón. Es en su presencia. La tristeza se convierte en gozo. El pastor lo dijo cuando estaban orando. Trae el gozo del Señor. ¿Dónde buscas el gozo? La palabra de Dios dice, ¿quieres paz? ¿Tú quieres paz en medio del caos? ¿Quieres paz? ¿Qué dice la palabra? Búscala. Ella no te va a venir sola. Ella no va a venir. Mira, aquí está la paz. Compraste la paz, aquí la tienes. Busca la paz. ¿En dónde? En la presencia del Señor. Es allí donde va a morir todo, tu carne, las pasiones juveniles. Es allí donde va a morir todo lo que a Dios no le agrada, en la presencia de Dios. Tú tienes que hacer holocausto en la presencia de Dios para que pueda morir hasta que salga ese olor, ese incienso, ese humo agradable ante la presencia de Dios. No te salgas de la presencia de Dios hasta que no seas quemado totalmente en el nombre de Jesús. Es allí en la presencia de Dios. Él es manifestado donde es buscado. Amén. No sé qué tan débil estás, pero yo sé que hoy, por fe, saldrás con nuevas fuerzas en el nombre de Jesús. No sé cuán frustrado, marcado, ya no puedes, ya no resistes, ya no aguantas. Te hirieron, te dijeron algo, traumas quizás, pero eso es pasado. Comienza hoy en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál es el código en esta mañana que hemos aprendido? Busca. El que busca, encuentra. Y quiero regalarte Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Pero sin fe es que
¿Por qué? Los que le buscan. Es por fe. Si tú no tienes fe, si tú no crees en que en ti puede haber un cambio, no vas a poder agradar a Dios. Si tú no crees que en ti puede haber una restauración, Dios no va a poder manifestarse en su vida. Si tú no crees, no mueves el poder de Dios. Pero cuando yo le creo, cuando yo reconozco, sí, ciertamente hay una debilidad, hay una falla en mí, yo creo que Jesús me va a transformar, yo creo que Jesús me va a renovar, yo creo, buscando el rostro, yo sé que Dios lo va a hacer. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, presencia, acercamiento, habla de presencia, de buscar el rostro, me acerco a Él, busco su rostro. Crea que hay. Yo cuando voy a la presencia de Dios a buscar su rostro, yo sé que ahí va a haber de todo. Yo sé que lo que yo busque, lo voy a encontrar. Por ahí está una frase, ¿no? El que busca encuentra. Busque la presencia de Dios. Y que es galardonador de los que le buscan. Hay una recompensa. Hay una bendición de parte de Dios cuando tú le buscas y tú le crees. Amén, iglesia. Bríndele un fuerte aplauso a papá.